Buenos días. Gracias por estar acá. Yo voy a ser la moderadora de esta mesa. En primer lugar, estamos con la doctora Verónica Hernández Díaz, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y su ponencia va a ser Repertorio iconográfico de la escultura funeraria en la cultura de las tumbas de Tiro. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Ethel Herrera, al comité organizador, a las instituciones organizadoras y también a la INCRIM por su hospitalidad. Bueno, inicio mi presentación. Las esculturas que abordaremos son las expresiones más distintivas y afamada del occidente de Mesoamérica. En esta región, la cultura de las tumbas de Tiro, que dio origen a estas obras, tuvo su asiento en las actuales entidades de Nayarit, Jalisco, Colima, el sur de Zacatecas y zonas colindantes de Michoacán, del año 300 a.C. al 600 de nuestra era. En el panorama de la macroárea cultural mesoamericana, se trata de un desarrollo con rasgos peculiares que llevaron tradicionalmente a considerarlo marginal. No obstante, en mis investigaciones he advertido que con un singular estilo, su arte y la cultura en general se inscriben ideológicamente en la cosmovisión típica de los pueblos mesoamericanos. Entre sus expresiones peculiares se encuentran la arquitectura funeraria, del tipo de tumbas de tiro y cámara, cuya construcción fue masiva, al igual que su reutilización al paso del tiempo por parte de familias o linajes, según se infiere. La sociedad en su conjunto se enterró en estos recintos, aun cuando se aprecian diferenciaciones jerárquicas en los diseños y tamaños de las tumbas, así como en la calidad y cantidad de las ofrendas. La mayoría se localiza agrupada en cementerios, en laderas de cerros y una parte menor bajo los recintos ceremoniales de planta circular y concéntrica llamados huachimontones. De estos contextos provienen las imágenes que nos ocupan. Su producción fue inconmensurable. Es posible que no hayan sido exclusivamente funerarias, pero no tengo duda de que fue una de sus funciones principales. En las esculturas que acompañaron a los difuntos se detectan numerosos estilos asociados con determinadas zonas y un extenso repertorio iconográfico. En términos amplios, son figuras humanas individuales, en pareja o en grupos, zoomorfas, vegetales y arquitectónicas. En contraste con las visiones que las identifican como expresiones cotidianas simples, que reproducen un mundo natural inmediato, es subrayado que se trata de una visión artística selectiva y recreativa, al igual que he formulado argumentos en cuanto a sus simbolismos y sacralidad. Bien, dividí la presentación en 3 secciones. La primera se titula El ser humano y las imágenes de su existencia perpetua. La figura humana masculina y femenina fue privilegiada. Sobresale una intensa necesidad de este pueblo por crear imágenes escultóricas de sí mismo. Se ven creaciones idealizadas que siguen estereotipos y perseguían reproducir ciertos rasgos físicos y del desempeño social de las personas.
Interpreto que la gran mayoría servían como referentes de los individuos y tenían como función trascender la muerte biológica y la descomposición cadavérica para materializar a perpetuidad la vitalidad de los individuos y garantizar la permanencia del orden social, justamente en las tumbas de Tiro, cuevas inframundanas de configuración uterina que constituyen el espacio de los muertos y a la vez simbolizan lugares de origen en el pensamiento mesoamericano. Más que en rostros con ojos y boca abiertos, la vitalidad de la que hablo se expresa en especial en una corporalidad efectivamente tridimensional, desnuda o semidesnuda y ornamentada. Existen detalles anatómicos incluso en las partes laterales o posteriores que no son el centro de interés de las composiciones. En este sentido, llevo la atención a las nalgas de una mujer joven y a la espalda curva de un hombre que lo identifica como anciano. Dado que el afán anatómico se sujeta a los valores simbólicos que pretendían comunicarse, planteo que en las figuras masculinas, la ausencia de los genitales o su pequeñez se relaciona con un estado ascético o de abstinencia sexual propia del cumplimiento de importantes rituales o cargos religiosos. Las figuras que portan recipientes igualmente representan, a mi parecer, una actividad ritual. Las mujeres apoyan las vasijas sobre el vientre, un hombro o la cabeza, los hombres las levantan, beben de ellas, introducen un objeto tubular que acercan a su boca o llevan en una mano un recipiente y en la otra un objeto alargado similar a una cocote, es decir, una calabaza alargada que servía para succionar. Hay parejas en las cuales él o ella acerca la vasija a la boca del otro. En las escenas que tienen lugar estas son las parejas, en las escenas que tienen lugar en espacios arquitectónicos son constantes las vasijas, se ven vacías o se representan con comida. Algunos individuos toman de ellas o se disponen a su alrededor. A mi modo de ver, las vasijas y los actos de cargarlas, beber y comer en asociación con las mismas, ya sean realizadas de modo individual, en pareja o colectiva, constituyen un asunto principal en la iconografía de este arte. Aunado al consumo, las vasijas pudieron servir como portadoras de rezos y plegarias, del modo en que, por lo menos desde los últimos años del siglo XIX, aunque con seguridad con mucho tiempo atrás, los nayarite, viraritari, tepehuanos y tepecanos del Gran Nayar, perteneciente a la región occidental, han dedicado jícaras a sus deidades. En general, con los diseños plasmados en las vasijas se buscaba una variedad de beneficios, como abundancia de lluvias, de cosecha, de cacería, y en especial se reiteraba la estructura del universo. Hay otro trabajo que he realizado en torno a la iconografía de las vasijas, que ahora no es el tema de esta presentación. Conviene notar que la asociación con vasijas se manifiesta tanto en figuras femeninas como masculinas. Otras temáticas compartidas son rasgos patológicos, sentarse en bancos como atributo de una jerarquía elevada, portar ciertos tocados y joyería, el autosacrificio por la vía de la perforación de las mejillas con una lanza y danzar. Por el contrario, hay objetos como los instrumentos musicales que solo son tocados por hombres o los metates que únicamente usan las mujeres. Las diferencias genéricas son muy notorias. Por ejemplo, la asociación con infantes predomina en las mujeres. Las maternidades incluyen estados de preñez, en tanto los ademanes femeninos consisten, por ejemplo, en tocarse el abdomen o un seno, llevar una mano al cuello o a la mejilla, levantar los brazos al frente y mostrar las palmas. Supongo que comunican mensajes específicos aun cuando no se han descifrado. Entre los atributos y actividades exclusivas de los hombres está la música, como se dijo, así como el juego de pelota, el ritual del volador, el contorsionismo, fumar, sentarse en palanquines y también lo bélico.
lo cual abarca vestir atuendos de guerreros con diversas armas, así como estar en combate, subyugar cautivos y portar cabezas trofeo. Como se ha visto, los temas ligados a los hombres muestran un mayor número de variantes y actividades más dinámicas o enérgicas. Una temática propia de lo masculino son las figuras sitifálicas, las cuales contrastan con las ascéticas que mencioné antes. Según lo interpreto, simbolizan el caos que distingue al ámbito primigenio del cosmos e inframundo acuático. Para los mesoamericanos, tal caos se vincula con una sexualidad desenfrenada, contrasta con el orden instaurado por las deidades creadoras de la civilización. Las imágenes de sitifálicos y enfermos pueden referir la indispensable acción de los opuestos complementarios en la cosmovisión mesoamericana. En el repertorio temático debo agregar las figuras que tienen aspectos de muertos. En comparación con las de vivos son escasas. Destaco las que aparentan un atado mortuorio, se ven sentados y con una forma sobresaliente en la boca que recuerda la piedra encontrada en algunas tumbas de Tiro en asociación con los restos óseos y que en el contexto mesoamericano estas piedras particularmente simbolizan el aliento vital. En suma, en las imágenes humanas se reconoce una extensa variedad de temas. Sin embargo, advierto que buena parte está representada por un número limitado de figuras, por lo menos conocidas a través de exhibiciones en museos y catálogos. Con base en ello, distingo que la imagen escultórica que prevalece de las mujeres y los hombres los muestra de pie o sentados, sin objeto o figura asociada, e indumentaria que remita a un oficio especial. Considero que el predominio de esta iconografía simple, entre comillas, apuntala la importancia que el pueblo de la cultura de las tumbas de Tiro dio a la figuración en cerámica del ser humano, su corporalidad y apariencia vital. Y en relación con ello sostengo las fundamentales funciones de estas obras, que estas obras desempeñaron en los ámbitos funerarios, perpetuar a los seres humanos y reproducir en el primigenio espacio inframundano el orden social. Se trata de un arte religioso sin rasgos fantásticos, es una realidad construida, impregnada de sacralidad. En apoyo a esta idea, resalto que, acorde con sus creencias sobrenaturales, esta sociedad tuvo un imperioso empeño por quedar sepultada en tumbas de Tiro y Cámara, otra expresión artística religiosa. 2. Imágenes de la fauna mítica. Los perros son los animales más abundantes en este arte, seguramente son de todos conocidos, lo cual no extraña como ofrenda a los muertos en razón de su simbolismo mesoamericano, como compañeros y guías de los difuntos por los ríos subterráneos. Es oportuno recordar que los perros son buenos nadadores y se asocian con el estrato inframundano del cosmos, lo mismo que los jaguares. Así, no resulta incongruente que en una misma obra se plasmaran los dos animales, uno doméstico y el otro salvaje. En otras piezas del mismo estilo Comala, las rosetas se pintaron también como círculos concéntricos. La reiteración del motivo indica que era una convención para recrear las manchas del felino. En tanto, la corporalidad desafina a un perro por la cabeza pequeña y redondeada, con orejas grandes y sin caninos largos. Asimismo, la cola corta, puntiaguda y enroscada hacia arriba. Como se sabe, el jaguar es hábil nadador, buzo y pescador, además de cazador y depredador supremo. Simboliza al sol nocturno y su pelaje se equipara con la bóveda celeste durante la noche. Debido a que otra de las funciones del perro consistía en acompañar o transportar al sol mismo en su faceta nocturna, considero que la escultura plasma con elocuencia la idea del perro que transporta al sol nocturno, es decir, al jaguar, en su recorrido diario por el mundo de los muertos. Más allá de lo metafórico, este híbrido de perro-jaguar se halla físicamente en ese oscuro espacio mortuorio, una tumba de Tiro y Cámara. La fauna particularmente se privilegió en el repertorio iconográfico del famoso estilo Comala de Colima. Además de los perros, hay guacamayas o loros, serpientes, jaguares, pisotes, tortugas, arañas, patos, conchas de caracol, cangrejos, peces, ballenas y algunos animales fantásticos, entre otros. Se distingue por parte de los artistas un conocimiento minucioso de la anatomía y el comportamiento de los animales.
Ejemplifica lo anterior un perro que se modeló estando echado de lado, con el cuerpo enroscado, las patas encogidas y la cola pegada al cuerpo, como si intentara protegerse. La cabeza está vuelta hacia arriba, hacia donde parece mirar con angustia. Las orejas erguidas indican que está en alerta. El hocico es notable por su gesto de agresividad, con los labios fruncidos y los dientes a la vista. La expresión integral es la de un perro asustado, a punto de morder o atacar si se le sigue acosando. Otros detalles anatómicos que el escultor plasmó son la nariz con las fosas perforadas, la separación de los dedos de las patas, los genitales e incluso la abertura anal que sobresalen en relieve. Es probable que sea un tlalchichi, un término náhuatl que refiere a una raza de perro con pelo largo, de patas cortas y delgadas, torso y cabeza alargadas, frecuentemente figurado en los talleres del estilo Comala. De acuerdo con el biólogo Raúl Valadez, quizás el tlalchichi se ha extinguido, pero pudo ser el ancestro del actual perro chihuahueño. La escultura que vemos ejemplifica la riqueza de las representaciones de perros como seres vivos. Algunos portan máscara humana o toman en su hocico una mazorca. A mi juicio evocan la perra que transformada en mujer molía maíz y se convirtió en la pareja del héroe cultural que sobrevivió a una inundación cósmica y juntos dieron origen a una nueva humanidad. Se trata de un mito cosmogónico que he identificado en otras expresiones de este arte cerámico y que persiste hasta la actualidad entre los pueblos del Gran Nayar. Junto con otros testimonios me permite identificar lazos históricos y plantear que son herederos de la antigua cultura de las tumbas de Tiro. Otra imagen mítica es el monstruo de la tierra, la deidad femenina propia de la categoría de los saurios, que separa el caótico submundo acuático del estrato terrestre y asimismo es la superficie de este último nivel, que es el espacio de los humanos. Es ampliamente conocido que en los imaginarios de diversas culturas mesoamericanas, el monstruo de la tierra suele asociarse con un lagarto, cocodrilo o caimán de poderosas fauces. Si bien, a la par de advertir que en Mesoamérica se comparte una cosmovisión, es importante e interesante constatar la diversidad con la que diferentes sociedades expresaron artísticamente conceptos semejantes o idénticos. En este orden de ideas, he descubierto que para la cultura de las tumbas de Tiro, la especie natural vinculada con esta entidad sagrada es la lagartija cornuda, conocida también como falso camaleón o sapo cornudo. Es un pequeño reptil de la familia Prinosoma que presenta hileras de escamas espinosas a los lados y sobre el cuerpo, el cual es ovalado, aplanado y con una cola triangular. Mudan periódicamente de piel y así se renueva la capa de las escamas. Tienen hábitos diurnos y requieren tomar el sol para calentarse, poder moverse y realizar su acotado rango de actividades. Para concluir el tema de los animales, diré que el estilo realista que usualmente ostenta esta escultura impone desechar la idea predominante en los ámbitos de los estudios de la cultura de tumbas de Tiro, de que una apariencia mimética conlleva una inmediatez o secularidad en los significados de las obras. 3 y último, imágenes de la arquitectura y escenas rituales. Termino esta presentación con algunas esculturas de edificios que reciben el nombre de maquetas. En mi opinión, el término no aplica en el sentido de modelos que servirían para imitar en una labor constructiva o para mostrar las características distintivas de un proyecto, sino como la representación en pequeño formato de obras que efectivamente se construyeron. La mayor cantidad de maquetas se modelaron en el estilo Ixtlán del Río de Nayarit. Registro 3 modalidades básicas: edificio exento con 1 o varios cuartos, que además fueron estudiados y clasificados por Hasso von Finning. Otra modalidad es 1 o 2 edificios sobre una plataforma extendida a la manera de un espacio abierto asociado, y 2 o más construcciones sobre una plataforma que también sugiere una plaza o un patio, y en este caso puede tratarse de edificios que presentan espacios interiores y de volúmenes sólidos, cónicos, escalonados, y muros, banquetas largos y altos. En el arte de Mesoamérica estas obras resultan en verdad extraordinarias porque incluyen a los habitantes de los espacios arquitectónicos en actividades y actitudes variadas, por lo general dinámicas y sobre todo vitales, en contraste con las figuraciones escultóricas de arquitectura realizadas por otras culturas, en las que los edificios suelen verse vacíos u ocupados por una figura hierática.
En este arte, los habitantes son hombres, mujeres, infantes y ancianos que interactúan con el espacio, entre ellos mismos y con algunos animales y objetos. Materializan en formato escultórico elaboradas escenas que en otras culturas solo encuentro paralelo en ciertas imágenes bidimensionales. Una de ellas es la del ritual del juego de pelota. Las investigaciones arqueológicas han sacado a luz este tipo de recintos ceremoniales, en particular por Phil Weigand. Tanto en las maquetas como en las construcciones, las canchas tienen planta en forma de I. En el contexto de la cultura maya, Gerard Van Bussel ha concluido que simbolizan las aberturas del inframundo. Este también es el estrato por donde transita el sol cada noche, como dije antes, en una trayectoria oeste-este, aunque la orientación de las canchas es muy variable. Y enfrenta el sol, digamos, a las entidades que les son opuestas para renacer victorioso a la mañana siguiente, precedido por Venus. En tal sentido, los estudios iconográficos han demostrado que la pelota representa al sol, las plataformas escalonadas que enmarcan el juego son vías para que el astro desciende y asciende. Y el juego de pelota mismo, con dos equipos contrincantes, simboliza una batalla entre fuerzas antagónicas y complementarias como día, noche, luz, oscuridad, vida, muerte, según lo planteó desde hace décadas Kierkegaard. En las maquetas del estilo Ixtlán del Río pueden distinguirse los equipos contrincantes, los jugadores son figuras masculinas con un atuendo simple, en relieve y pintado. En algunas se plasmó el juego en la modalidad de cadera y en otras se alude al juego con manopla. En lo general resalta la distribución de los individuos en la cancha, su colocación asimétrica y el hecho de que volteen hacia distintas direcciones consiguen materializar su interacción con el espacio arquitectónico. Asimismo, la pequeñez de las figuras da la impresión de amplitud en el área del juego. En contraste, la colocación muy próxima de los espectadores arriba de las plataformas es un recurso efectivo de los artistas para generar la apariencia de una multitud, aunque no fue tratada como una masa uniforme y simple. El público consta de hombres, mujeres e infantes, se ven como individuos animados, interesados en lo que ocurre en la cancha y en contacto estrecho, amistoso, familiar. Como puede advertirse, hay un énfasis en la colectividad que igualmente se plasmó en otro tipo de arquitectura registrado arqueológicamente por Phil Weigand, y son los complejos de planta circular y concéntrica o huachimontones. En lo básico consisten en un edificio de planta circular rodeado por un patio, a su vez bordeado por una serie de construcciones de planta rectangular con espacios interiores, cuyo diseño es único en la arquitectura mesoamericana, si bien sirvieron para otra actividad típica de los mesoamericanos, pues se sabe que en la cima de su edificio central podía levantarse un poste para llevar a cabo un ritual del tipo del volador, en el que un poste central simboliza al axis mundi, que permitía a quien ascendía y descendía por él conectarse con los tres niveles principales del cosmos, con acento en el celeste, y es en la parte inferior derecha que vemos justamente una escena de este ritual del volador. Es por tanto el opuesto complementario de la cancha del juego de pelota y su decidido vínculo con lo subterráneo. En esta maqueta vean que el edificio principal evoca un movimiento ascendente al estar integrado por cuerpos escalonados. En la cima se yergue un hombre con una vara de mando y tocado tal vez de plumas que indicaría su conexión con el plano superior. Dado que se halla en el centro de la composición y el nivel que alcanza sobrepasa la altura de las construcciones circundantes, se reafirma la calidad de axis mundi de este gobernante divinizado, cuya figura solitaria sintetiza el ritual del poste y el volador. En torno suyo se despliega una animada y concurrida escena en la que participan hombres y mujeres con tocados, indumentaria, altura y posiciones diferentes. Algunas parejas se abrazan y un grupo de hombres y mujeres danza en círculo al ritmo de los músicos que tocan un huehuelt, trompeta de concha de caracol y sonajas. Sobre los techos se posan guacamayas o loros que acentúan el estrato celeste alcanzado por el protagonista de la imagen. Los niveles superior y terrestre del cosmos se aluden directamente, en tanto la ubicación original de la pieza en una tumba de tiro subterránea involucra el inframundo
y se concreta, creo, la conexión entre los tres, a la vez que entre los vivos y los muertos. Las maquetas son un testimonio sumamente valioso para aproximarnos a una arquitectura muy antigua de la cual la mayor parte ha desaparecido o ha sido destruida incluso intencionalmente. Y desde luego las escenas plasmadas son imágenes extraordinarias de ceremonias, actividades diversas y nos ofrecen retratos del pueblo portador de la cultura de las tumbas de Tiro. Los habitantes en las maquetas, así como los animales y objetos con los que interactúan, nos remiten a las esculturas exentas. La destacada presencia femenina y de grupos familiares entre los espectadores pone en evidencia, según lo detecto, una organización social y estructuras de poder basados en linajes bilaterales. En este arte subyace un sentido de lo colectivo vinculado con creencias religiosas e intencionalidades sociales. La acotada selección de esculturas que hemos visto es una demostración de que hasta la actualidad, a unos 2000 años en que fueron creadas, estas obras han cumplido, a mi modo de ver, con éxito la función sagrada de materializar a perpetuidad la vitalidad sobrenatural de los individuos. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación vamos a ver la ponencia de Raúl Alejandro López Pérez y de Yaneve Joana Cetina Batum, cuyo título es La arquitectura funeraria de la aristocracia maya del clásico. Muy buenos días. Antes que nada deseamos agradecer al comité organizador de este coloquio, así como a todos ustedes por su presencia en este día. Y bueno, nuestro trabajo se titula Microcosmos artificiales, la arquitectura funeraria de la aristocracia maya del clásico. Siguiente, por favor. La muerte entre los soberanos mayas fue un acto acompañado por una serie de rituales que condujeron al mandatario a su revitalización póstuma hasta alcanzar su apoteosis solar. Estos rituales se encuentran plasmados en las tumbas dinásticas y los objetos hallados dentro de estos contextos fúnebres. La siguiente charla aborda la temática funeraria de los dignatarios mayas, enfocándonos en el espacio arquitectónico construido y en los tratamientos post y sepulcrales del cuerpo ante el cese vital, los cuales en conjunto aluden a la artificialidad de un microcosmos. Nuestras interpretaciones se basan en el corpus de diversos proyectos arqueológicos que brindan la información de más de 60 contextos mortuorios de la aristocracia maya del clásico. Adicionalmente, visualizaremos algunos cambios en los retratos de la realeza antes y posterior a la muerte. Por ello, en los siguientes minutos trataremos de la constitución del cosmos en la imaginaria maya hasta el ritual funerario en sí y sus implicaciones sociales. Siguiente, por favor. La temática funeraria en arqueología. A lo largo de la historia, los enterramientos humanos han representado una fuente de información invaluable para responder vastas interrogantes culturales. La arqueología ha generado un amplio marco teórico para interpretar los datos hallados en tales contextos. El estudio de la muerte desde el registro material evidencia una gran gama de datos culturales y biológicos que remiten en primera instancia al deceso como un suceso individual e instancia inaludible del curso de vida y a las creencias y costumbres que lo acompañan. Además, las características de los contextos mortuorios pueden plasmar aspectos de la organización social, condiciones de vida y patrones demográficos de un grupo. Desde esta óptica, su estudio, en conjunto con otros indicadores de registro material, ofrecen importantes pautas adicionales para la interpretación antropológica de una sociedad. Parece irónico, pero aparentemente los contextos funerarios revelan más información de la vida de un individuo que de su muerte. Generalmente, los contextos que más llaman la atención de arqueólogos son las suntuosas tumbas pertenecientes a la élite maya. Gracias a ellas ha sido posible estudiar múltiples facetas de la sociedad prehispánica, pues su constitución plasma diversas implicaciones sociales, entre ellas la importancia de una persona y en su grupo social.
La arqueología mortuoria ha propuesto diversas aproximaciones para el estudio de estos contextos. Uno de ellos es la distribución espacial y el principio de gasto de energía para conocer el supuesto estatus de los individuos inhumados en tumbas suntuosas, aludiendo al principio de que un tratamiento más complejo refleja una mayor importancia en la sociedad a la que se encontró adscrito, así como la complejidad de una sociedad en sí, puesto que la tumba es el resultado de ingreso de trabajo social y de un entramado ideológico de grupo. Previo al análisis exhaustivo de cada una de las tumbas de élite, pretendemos introducirlos a la cosmovisión, a la construcción del cosmos en la imaginaria maya y de su relación con el ritual funerario. El cosmos maya. Este ha sido constituido por el tiempo-espacio anecúmeno y ecúmeno, alberga a las entes sacras y mortales que moran en este mundo y en el otro mundo. Estas dimensiones interconectadas por una sola liminal, el Axis Mundi, crean portales que permiten el flujo de las energías sacras al mundo de los vivos. El universo maya, segmentado en 3 partes, el supraterreno, integrado por 3 estratos, es imaginado a manera de bandas y astros celestes. Por otra parte, la Tierra, moratoria de los seres vivos, es retratada como una plancha cuadrangular, una montaña, cueva o un caparazón de tortuga o reptil. Estos elementos permiten acceder al inframundo o renacer de aquel, el cual estaba visualizado como un espacio acuoso. Estas 3 dimensiones cosmogónicas comúnmente son retratadas en las escenografías mitológicas, especialmente relacionadas al poder cíclico de la deidad del maíz, que tiene la capacidad de morir y de renacer. Esta deidad folilácea, simulada por el gobernante Chancahuil en un hueso esgrafiado hallado entre su abundante ajuar, escenifica el viaje al inframundo acompañado por 4 animales con gestos de duelo, como podemos ver en la imagen de abajo. Esta escena funge analógicamente como una metáfora de muerte, de las frases Ochbin y Ochha, entra en camino y entra en el agua. También las cámaras abovedadas fungieron como depósito final de los individuos de las élites, en una estrecha metáfora con las cuevas, mediante las cuales era posible el acceso al inframundo. Dicha relación es sabida gracias a los textos epigráficos que refieren al sepulcro como un Ochem, que significa entrada a la cueva. De esta manera, los espacios artificialmente construidos fungieron como portales que facilitaron la movilidad del individuo con otros planes extraterrenales. También, la cámara mortuoria pudo haber fungido como una especie de casa que albergaba los restos del difunto, pues según Michael Coe, existen algunos paralelos epigráficos que refieren tanto a unidades domésticas como a tumbas. Ahora la parte del ritual funerario dentro del orden social. Los rituales funerarios cumplían una función importante para los antiguos mayas. No solo se trataba de una conmemoración a los ancestros, quienes cumplían el rol importante dentro del orden social, o de una cuestión tanatológica, en relación con el difunto y sus deudores, sino que presentaban una buena oportunidad para asegurar la continuidad de su secuencia dinástica. Los rituales y los objetos materiales asociados a este eran preparados con antelación y en ocasiones eran planeados por el mismo receptor, como el caso de Pacal, la tumba, o Junal y Margarita, quienes organizaron su propio mausoleo. Los preparativos fúnebres del acaecido demoraban hasta 10 días fuera del sepulcro. Al compás de la corporeidad recibían múltiples tratamientos aromáticos y colorimétricos, cargados de cosmogonía, y fungían como mortajas para retrasar la descomposición cadavérica. La tumba, si no había sido previamente construida, era elaborada reutilizando un cuarto de determinada estructura, rompiendo escaleras, improvisando banquetas o construyendo una con materiales perecederos, con la finalidad de disponer el cuerpo sobre aquella. El ritual funerario no concluía en ese momento, pues se realizaban ceremonias póstumas de acuerdo a los ciclos calendáricos, a un año e inclusive pasado los 20 años del fallecimiento de un dignatario, pues como hemos mencionado, el culto a los ancestros era importante dentro del orden social de estas prácticas. Para la realización de estas ceremonias conmemorativas eran destinados espacios particulares dentro de un recinto arquitectónico que permitieran el ingreso de los personajes involucrados. De igual forma, se reingresaba a la tumba, vertiendo diversos ritos sobre el cuerpo del fallecido, accediendo al espacio que ya constituía una conexión con el inframundo.
Siguiente, por favor. Respecto a los contextos mortuorios de la aristocracia maya del clásico, la información de estos contextos son recopilados de diversos informes de excavaciones arqueológicas. Sin embargo, fueron homogeneizados los parámetros que describen cada uno de los rasgos de las sepulturas de acuerdo a las pautas por Rousse-Lullier y Romano. Cada uno de los contextos mortuorios fue capturado en una base creada por el programa FileMaker Pro 12, considerando las siguientes variables, que son el tipo de depósito, tipo de enterramiento, número de individuos, contexto primario, secundario, modo de enterramiento, tipo de vehículo funerario, orientación del cuerpo, de la cabeza, la posición del cuerpo en general, así como la descripción de las ofrendas asociadas al difunto y los datos biovitales, sexo y edad. Para determinar el potencial estatus social del individuo fueron empleados la propuesta general de Krejci Culver, que fue modificada por Tiesler. Siguiente. Como resultados, hallamos que la construcción de sepulcros mayas monumentales y ostentosos a partir del preclásico tardío terminal se encuentran en las entidades de Chiapa de Corzo y la Gloria Sacul, esto es en el Petén guatemalteco. Sin embargo, es para el clásico, particularmente en la fase tardía, cuando se presenta una mayor frecuencia de tumbas élite, casi completamente desapareciendo esta práctica de enterramiento en la transición al clásico terminal tras el colapso de las hegemonías. Respecto al estilo arquitectónico de estos sepulcros, se refleja una preferencia por la edificación de cámaras funerarias en el interior de un templo o espacios ceremoniales administrativos, donde los 2/3 de la muestra presentan esta arquitectura fúnebre, seguidamente por fosas, entierros sencillos, cistas y cuartos. Las cámaras mortuorias se caracterizan por el abovedamiento de mampostería y generalmente por ser de espacios rectangulares, con paredes revestidas de estuco o lodo. Ocasionalmente se encuentran acompañadas por cromáticos rojos, blancos, azules y amarillos. Desde luego no hay una estandarización en la edificación de las cámaras funerarias, por lo que las dimensiones son variables. En lo que concierne al tipo de enterramiento, en todas las tumbas del clásico se tratan de inhumaciones, con la excepción de 2 casos de cremación que más adelante hablaremos de uno de estos. De estas inhumaciones resultan ser primarias el 81.8%, 10% secundarias y no pudieron ser determinadas en otro 10%. Un poco más del 50% de la muestra resulta ser de carácter individual, mientras que el 40% restante se encuentran el personaje o el aristócrata con sus acompañantes. Siguiente, por favor. Respecto a la posición del cuerpo del difunto, prevalece la colocación extendida en decúbito dorsal, en menor frecuencia el extendido decúbito ventral, así como las variantes en posición flexionada, esto es fetal, lateral izquierdo o lateral derecho. Desafortunadamente, 20 contextos mortuorios, alrededor del 25% de la muestra, no pudieron determinarse la posición del cuerpo. Ahora, son escasos los contextos mortuorios que nos remiten al uso de vehículos para la colocación del cuerpo del acaecido, aunque entre los que presentan estos elementos funerarios se destacan las bancas de mampostería, estucadas y con pieles de felinos, urnas y sarcófagos. Otros contextos mortuorios permiten inferir la implementación de telas para el amortajamiento del cuerpo del difunto. Siguiente. La interpretación. La vasta variedad de paisajes sepulcrales y en conjunto con los registros mortuorios nos remiten a paisajes mitológicos con el joven dios del maíz en su tránsito al inframundo y su resurrección. Espacios funerarios que llegaron a transformar en algunas ocasiones la corporeidad del dignatario a un cuerpo celeste. La edificación de la cámara funeraria en el interior de templos alude metafóricamente a cuevas como espacios húmedos y oscuros creados artificialmente para la colocación del cuerpo del difunto en su viaje al Xibalba. Pero no solo las cámaras recrean los espacios sacros, infraterrenales. Un caso divergente al programa mortuorio de la aristocracia maya recae en el sepulcro de un jerarca de Sivichaltún, Calom Uku, caracterizado por presentar 16 urnas, como en la imagen vemos. Una de estas contenía los restos parcialmente cremados del dignatario, siendo así que las urnas cerámicas que albergan los restos óseos del acaecido simulan un renacimiento, al connotar estos contenedores funerarios la representación del vientre materno o una semilla que nacerá tras su colocación en el interior de la tierra. Siguiente. Algunas de las inhumaciones más complejas y cargadas de simbolismo son las tumbas del clásico temprano de 2 personajes de la élite, procedentes de la urbe copaneca. Se trata de la cámara mortuoria del fundador Kinichashkukmo
y la edificación funeraria adyacente de la Margarita. Ambos mausoleos fueron edificados en el interior de la estructura 10L16, en la cual se atraviesan los ríos en el interior del aposento, connotando el paisaje acuoso del inframundo. La localización lindante de estos protagonistas está cargada de dualismo, al ser el personaje masculino y el otro femenino, póstumamente llegando a sufrir una metamorfosis en astros celestes, un nuevo sol y una nueva luna, particular para Kinishashkupmo, quien en una efigie póstuma personifica a la deidad del maíz. Este paisaje creado artificialmente es evidente en una vasija de la muerte. En aquella se retrata la apoteosis solar de un dinasta, quien se encuentra aún en el inframundo al presentar las bandas acuáticas por debajo de la banca en la que yace su cuerpo amortajado, reflejando la creación de dos nuevos cuerpos celestes, el sol y la luna, al estar la deidad solar marcada con un signo lunar, resplandeciendo sobre el cadáver. En esta escena es acompañado por 5 jóvenes mujeres gesticulando dolor y sufrimiento ante la pérdida. Por otra parte, ambos personajes muestran un solemne ajuar compuesto por piedras verdosas, conchas y ambos cuerpos embadurnados con pigmento rojo. Estas parafernalias comúnmente encontradas entre las ofrendas del abolengo están inmersas en otros significados de los que a continuación hacemos referencia. El jade, un mineral brilloso, connota la vitalidad y hace alusión al maíz, la cual fue implementada para ataviar el cuerpo del difunto al ser portado en forma de pectorales, faldines y accesorios. También el jade está inmerso en el cosmograma, tal como se vislumbra en la tumba del gran jerarca. Siguiente, por favor. Palencano Kinech Hanapakal, al exhibir una distribución cartesiana de 5 piezas de jade, 2 en sus manos, otro par en sus pies y una a manera de axis mundi a nivel del ombligo. Estas se caracterizan por poseer motivos del dios del maíz emergiendo de un cocodrilo. Las conchas marinas y la presencia de restos de animales acuáticos como son los huesos de tiburón, tortugas, puntas de raya y perlas constituyen la construcción de un paisaje infraterrenal. Su presencia en los contextos mortuorios es vinculada con aquellas escenas a las que se accede al inframundo. La coloración artificial roja vitalizante que adquiere el cuerpo tras el tratamiento sepulcral vierte una metáfora, simulando la sangre, así como la revitalización del dinasta al ser transformado como un astro solar, resplandeciente e irradiar calor. Siguiente, por favor. Finalmente, las propias ofrendas mortuorias reflejan las transformaciones de los aristócratas al sufrir una metamorfosis astral póstuma, tal como es el retrato de las efigies de Kinishashkupmo, como ya habíamos visto, de Copán, Jikin Chankawil de Tikal y el propio Ukit Kalektok de Gbalan, quienes poseen la peculiar cabeza elongada, tonsurada o foliada, e inclusive el labio leporino del dios del maíz. En el caso de Kinishashkupmo, fundador de la conocida dinastía de Copán, es representado en sus retratos póstumos con la modificación tabular oblicua, a fin de la deidad del maíz. Sin embargo, los análisis sociológicos revelan que su modelado cefálico era del tipo tabular erecto. Esta diferencia podría referir a la tradición de las formas elongadas y foliadas del dios del maíz, como requerimiento necesario para los dignatarios en su tránsito al inframundo. Siguiente. Consideraciones finales. La importancia del cosmos es materializado en todos los aspectos mundanos de los antiguos pueblos mesoamericanos, especialmente en los rituales liminales, como es la separación del alma y del cuerpo. El abolengo maya tuvo la capacidad de imprimir el cosmos en la arquitectura, tal como es el caso de las tumbas, espacio manipulado para la interconexión de todos los planos cosmogónicos. Reforzando la estrecha relación entre el mundo de los vivos y los muertos, se elaboraron metáforas con diversos materiales y objetos que aludían las 3 dimensiones del universo maya. El cuerpo del acaecido sufrió de una metamorfosis en el interior del microcosmos artificial al vincularse con el carácter cíclico del dios del maíz, divinizándolo con la intención de conservar el orden social y legitimar el poder divino a sus sucesores. Siguiente. Ya como agradecimiento queremos agradecer a la doctora Vera por su apoyo con la base funeraria de más de 9,000 entierros funerarios mayas, a los proyectos y directores de cada uno de los proyectos arqueológicos y al proyecto Yusimexus por el apoyo ante el financiamiento. Gracias.
A continuación, tendremos la ponencia de Marta García Sánchez y Luis Manuel Gamboa Cabezas, titulada Taxguadá, el panteón junto a la pirámide. Bueno, antes que cualquier cosa, me gustaría ofrecer una felicitación al equipo organizador. La verdad es un evento que vale bastante la pena. Desde el año pasado lo estamos esperando, la segunda vez que participamos y bueno, muchísimas felicidades. Y la intención de hacer esta presentación es de hablar de hablar precisamente de un espacio que tenemos en el estado de Hidalgo, en donde se convergen dos estructuras, tanto una prehispánica y la moderna. Tenemos precisamente un panteón llamado Taxguadá. En medio del panteón se encuentra una estructura piramidal, la cual bueno, está coronada con una cruz cristiana. Vemos que bueno, este panteón como particular tiene varias características muy particulares que nos llamaron bastante la atención. No sabemos si muchas de las costumbres de enterramientos que están en el lugar tienen que ver o están relacionadas con la pirámide. Eso todavía estamos como investigándolo. Sí sabemos que dentro de los rituales funerarios que llevan a cabo en la población, nos comentaban algunos, tienen ciertas costumbres prehispánicas que están llevando. Por ejemplo, llevan a la persona a enterrar, tienen que parar en una esquina donde haya un cruce, tienen que levantar al muerto 3 veces y continuar con su camino. Al llegar al panteón tienen que darle al muerto tienen que darle 13 ofrendas. Tienen que dar 13 vueltas al panteón antes de llevar a enterrarlos. Son cositas que nos han estado platicando y que se nos han hecho bastante interesantes de este lugar. Y en sí el interés es precisamente por esta pirámide. La que sigue. Vemos ahora un poquito la ubicación para saber de qué estamos hablando. Bueno, sabemos que este panteón se ubica dentro del territorio de Mixquiahuala de Juárez, que está aproximadamente a unos 67 kilómetros de lo que es la capital de Pachuca, y como unos media hora de Tula de Allende. Entonces estamos cerca de este lugar. Y vemos ahí exactamente la colindancia, tenemos alrededor algunos municipios que un poquito más adelante vamos a estar mencionando porque tienen que ver con la jurisdicción religiosa que en un momento dado, la importancia que en un momento dado tuvo Mixquiahuala a nivel regional. ¿Sigue? Bueno, un poquito para adentrarnos en lo que es la historia del lugar. Cuando hablan al centro INAH para hacer una denuncia de que se estaba reutilizando material prehispánico para hacer la construcción de una barda, de un panteón, el que se dirige a este lugar es Jorge Acosta. Así es como él observa este lugar. Vemos que en sí la población no es que ponga el panteón a un lado de la pirámide, sino que la característica del lugar es que tenían el cerrito, ponen ahí los misioneros franciscanos, ponen la cruz, pero es un lugar que está alejado completamente de la población. Entonces es el lugar que se les parece idóneo, necesitan bardear el lugar y empiezan a utilizar la piedra porque ahí había mucha y empiezan a quitarla. Entonces vemos que esta población lo empezó a utilizar, por eso es que se va la denuncia al centro INAH y empieza a hacer el trabajo en este lugar. Vemos que, como yo les comentaba, un poquito la importancia de Mixquiahuala como tal es que está dentro formaba parte de lo que es el señorío de Axocopan o de Ajacuba, que en su momento un poquito más adelante los voy a comentar. Sabemos que bueno, es una de las provincias aztecas del Imperio Maya que había sido conquistada por Moctezuma y Huicalmina y que va a entrar dentro de lo que es la Triple Alianza y van a tener que estar tributando desde lo que es el municipio de… Ahí vemos un poquito en la lámina precisamente del códice, bueno, esta no es la lámina del códice mendocino, en donde aparecen precisamente estos pueblos. Vemos que en la parte de arriba aparece Mixquiahuala, perdón, en la parte de abajo izquierda, ya no veo bien, ahí es donde está mencionado precisamente la capilla de Mixquiahuala. Sabemos que este lugar en donde los estaban enterrando, bueno, no era originalmente en donde se enterraban, sino en la capilla de San Antonio,
que es precisamente la que aparece en todos estos lugares y que es la que se tiene registrada como el primer lugar de enterramiento en donde estaban llevando a enterrar a los difuntos. Sabemos que las poblaciones que tenemos aquí son de origen ñañú y son los que van a empezar el proceso de nahuatlización y en donde se van a estar insertando en todo lo que es el valle, o que ellos son los que le llaman a este valle como de la Teotlalpan. ¿De qué sigue? Sabemos, bueno, dentro de las investigaciones que los tributos que este pueblo en específico tenía que estar ofreciendo a la Triple Alianza o al señorío de Axocopan para que a su vez entrara, consistía, bueno, de 800 cargas de mantas ricas, 400 cargas de mantas pequeñas con borde blanco y negro, otros 800 de mantas pequeñas blancas, cargas de enaguas y huipiles, 42 trajes de guerreros con escudos, 4 trojes, una de maíz, una de frijoles, una de chía y otra de guaguatlí, y 400 cantos de miel de maguey espesa. Esa era parte del tributo que le tocaba a Mixquiahuala a estar entregando al señorío de Axocopan. Ahora, como les comentaba, la exploración de la pirámide. Este mapa, ya ahí no la está mencionando. Actualmente, bueno, se le conoce como Tasguada, pero también se le llama como Donija. Esto porque viene precisamente como les comentaba, son pobladores ñañús los que le van a dar este nombre, en el cual, bueno, sabemos que Donija significa iglesia vieja, y para ellos era este lugar así como le llamaban, la iglesia vieja. También, bueno, el sustantivo que le marcan como do, lo cual significa roca o piedra, y en sí, bueno, le llaman precisamente como la iglesia vieja o el templo de la flor. Tiene de esas dos acepciones este lugar el que le van a dar. Aquí vemos ya las imágenes de la pirámide. Ahora, les comentaba, bueno, la exploración se da precisamente por Jorge Acosta en 1946, cuando estaba llevando a cabo el proyecto de Tula. Él le dicen que, bueno, se están afectando una pirámide, que se tiene que ir a mover porque están sacando muchas piedras. Al momento de que las están sacando se dan cuenta que ahí había algo más. Entonces se asusta la población, paran esta destrucción y hablan al Centro INA. Va Jorge Acosta y se da cuenta que efectivamente era una pirámide y comienzan los trabajos en 1946. Parece ser que nada más hubo solamente una temporada, que él ya no regresó. Lo único que hace es que libera la pirámide como tal, le quita uno de los dos cuerpos, el segundo cuerpo, perdón, y le deja el primero. Y ya él se retira. Lo que se puede encontrar dentro del informe que él estuvo haciendo fueron varios hallazgos trascendentales de este sitio. Primero, bueno, como les comentaba, quita el primer cuerpo hasta que encuentra ya el segundo, encuentra los arranques, se da cuenta que hay tiene piso enlajado, de que es este basamento, a pesar de que había sido desmantelado, sí tiene una monumentalidad bastante importante. Encuentra que, bueno, tiene una fachada hacia el oeste con una desviación de 6 grados, su planta es rectangular, cuenta en la parte de la fachada principal con dos escalones, una plataforma con 2 escalinatas, y algo importante que encuentra precisamente al principio de esta escalinata es un tlecuil. Lo interesante de que a pesar de que sí se encontró cierto material arqueológico, aquí es en el único lugar en donde encuentra un enterramiento humano. No encuentra ninguno, pero la orientación de este entierro es de este a oeste. Esto nos pareció interesante porque un poquito más adelante esta misma orientación la van a estar retomando en el Panteón Moderno. Por desgracia, bueno, nada más fue el único entierro que se estuvo reportando dentro del Tecuil. Lo que sigue después de este lugar, también otro detalle que él encuentra en este Tecuil es que encuentra cerámica del periodo azteca 3 y 4 que están mezclados y con restos de ceniza, lo cual es un indicativo de que este tipo de material fue matado, como se le llama, en una tipo de ritual. Y al quitar, bueno, este momento es cuando empieza a encontrar ya todas las escalinatas, pero también encuentra cerámica de la fase azteca 3. Por desgracia del entierro y de todo esto, cómo lo encontró él no nos dejó ninguna evidencia, no dejó dibujo, no dejó nada, solamente nos lo está mencionando. Ve, por ejemplo, el tipo de pirámide que encuentra, en donde el núcleo lo vamos a encontrar que son piedras irregulares,
no tienen la característica que tengan un amarre muy particular, lo cual va a estar difiriendo de la otra etapa en donde encontró que todas las piedras, el amarre que se va a estar dando es con lodo. Aquí en esta primera no. El acabado que va a tener la estructura son taludes y estos muros de piedras pequeñas que se van a ir uniendo. Lo que son en las esquinas se va a encontrar piedra de basalto, que van a estar bastante bien cortadas, se refuerzan por parte de las aristas, y en la última época ya se encuentran más bien unos bloques un poco más grandes y bien cortados dentro de los taludes, en los muros y en las esquinas. Sí va a diferir, se está viendo una reutilización de este espacio. En la parte norte de esta plataforma que les comentaba es donde reporta Costa un entierro, en donde él nos dice que está depositado en decúbito dorsal, con los brazos cruzados sobre el pecho, y la orientación de cráneo-pie se da de poniente a oriente, que es lo que les comentaba hace un momento. Cuando él se retira, bueno, quedan todavía muchas interrogantes, les comentaba, solamente se da una sola etapa. La destrucción del lugar continúa. Mandan a otro arqueólogo que también del Centro INA Hidalgo, es el arqueólogo Carlos Hernández. Él comienza a hacer todo el estudio de lo que nos deja Jorge Acosta, y él lo que propone que para tanto el tlecuil como este entierro, lo que se hacía en este lugar era una ceremonia que tenía que ver con el fuego nuevo, y en donde el sacerdote colocaba un trozo rectangular de madera blanda, llamado teocoahuil, o madero divino, con el que con un palillo de madera dura llamado mamahuatzi, al hacerlo girar estos dos vigorosamente sobre el anterior, era cuando se producía este fuego nuevo. Era más o menos como se llevaba a cabo esta actividad. Esta hipótesis que él maneja de que fue utilizada para ceremonias del fuego nuevo, él la sostiene por varias acepciones. Nos dice por un lado que por los tipos de descubrimientos realizados, esto es desde la temporalidad que nos está abarcando por la cerámica, lo cual comenta que nos está abarcando un tiempo entre 1455 y 1507, que es cuando se está realizando esta ceremonia. Y esto va a coincidir con el complejo cerámico que estábamos comentando, que es lo de la fase azteca 3 y 4. Y lo del año de 1455, él lo va a estar justificando por la presencia azteca que se va a estar dando en lo que era la Teotlalpan, a través de la provincia de Axocopan. Ahí se comienzan a dar alrededor de toda esta región una serie de construcciones que tienen ciertos basamentos piramidales para ir delimitando este territorio que iba a corresponder a la Teotlalpan, en donde ahí van a estar expandiendo creencias muy específicas, como es el culto a Huitzilopochtli. Ahí él propone que la última etapa constructiva va a corresponder a una ampliación del basamento. Recordemos que esa etapa ya se la había llevado la población en la construcción del panteón, y era precisamente la que se utilizaba en esta ceremonia del fuego nuevo, que él la registra que esta última ceremonia se llevó a cabo ahí mismo en el año de 1507. Ahí, lo sustenta con las ofrendas cerámicas que se descubrieron en la parte de la escalera y el tlecuil, además, del entierro humano, que también puede corresponder a esta última etapa constructiva y a la ceremonia. El año de 1507, yo lo relacioné con esta, ya que corresponde al año 2 Caña, en el cual se había celebrado el atado de los 52 años del Xumolpili. En la Piedra del Sol se refleja este año con la inscripción del signo 4 Hollín y el signo 4 Águila, que están dentro de la piedra. El primero, señalando el día en que las Pléyades estaban exactamente en el cenit nocturno de Tenochtitlan en 1507. Es la explicación que él está dando precisamente para fundamentar el por qué en 1507 se lleva a cabo también en este lugar la celebración del fuego nuevo. Ahora, ya la función de la pirámide como tal, también se piensa que en 1455 es cuando probablemente se construye este templo, por una serie de puntos, que era lo que yo ahorita les estaba comentando, de puntos estratégicos para poder hacer esta delimitación del espacio. ¿Sí? Se adelantó. Ajá. Y
eso es lo que podemos mencionar en sí, en específico de la pirámide. Ahora, ¿por qué nos llama precisamente la atención este panteón? Les comentaba, a final de cuentas, los entierros modernos se están llevando a cabo alrededor. Pudimos ver varias características que a nosotros nos están llamando la atención. Primero, sabemos que en el siglo XVIII, por este códice que nos están mencionando, es cuando los franciscanos llegan y ponen una cruz en la parte de arriba de la pirámide, como podemos ver en esta, la cual se hace una fiesta cada año el día 3 de mayo, sube toda la población, hacen ahí sus ceremonias, para hacer precisamente el día de la Santa Cruz, esta ceremonia. Lo cual, bueno, aquí podemos ver que hay una unión de dos creencias religiosas. Por un lado tenemos la pirámide, que está coronada con esta cruz, en donde se realizaban estas ceremonias del fuego nuevo, y por otro lado el día 3 de mayo con la ceremonia de la Santa Cruz, y a la par las inhumaciones constantes que se están haciendo en el lugar, y lo cual, como les comentaba, también llevan como cierta idea de costumbres prehispánicas en el lugar. Como panteón exactamente no tenemos un dato de cuándo se empezó a utilizar, porque por desgracia las tumbas más antiguas que existen ya desaparecieron, no tenemos registros escritos de quién enterraron ahí, ya que es un panteón ejidal. Y en el ejido, pues ahí sí, nada más entierran a quien ellos quieren, pero no llevan un registro documental de quiénes fueron las primeras personas. Sabemos que se consideraba como la parte del panteón antiguo, la parte de atrás de la pirámide, porque es donde aparecen las dos únicas tumbas más antiguas, que probablemente son como del siglo XVIII, y las otras ya desaparecieron, son las únicas. Estuvieron a punto de desaparecerlas, afortunadamente no lo hicieron, que son estas tumbas, las cuales una de las características particulares que tienen es que se parecen mucho a las capillas particulares que se pueden encontrar en este lugar, que son muy comunes en esta región, que también se le conocen como capillas de humilladero. Sabemos que ese tipo de capillas se observan en los caminos, en el centro de la ciudad no las podemos encontrar. Nos comentaban que ahí mismo en el panteón, en los 4 puntos del panteón, había ese tipo de tumbas, pero ya por desgracia ya desaparecieron. También nos comentan que, pero ahora sí que es como que tradición oral, que esas tumbas pertenecieron a 2 ingleses. Entonces, eso sí no lo podemos todavía nosotros contactar, porque como comento, no tenemos absolutamente nada de evidencia que nos digan. También una de las características que pudimos observar, y que es algo que yo he observado mucho en los panteones de ahí mismo de Hidalgo, es que en la parte de la cruz, de atrás de la cruz, tiene como un tipo de capillita, que son las estructuras que se ven en la parte de atrás de las cruces, y la cruz la ponen en la parte de atrás, la ponen orientada el nombre a esa capillita. Por lo regular, cuando van y se entierran a una persona, en la parte de la cabeza va la cruz y el nombre va hacia la parte frontal. Aquí lo ponen al revés totalmente. Y pudimos observar que, bueno, ese tipo de estructuras la ocupan mucho para poner veladoras. En cuanto se apaga la veladora, nuevamente continúan los deudos, regresan y la prenden nuevamente la veladora. Vemos precisamente esta orientación de los cuerpos hacia la pirámide, fue algo que nos llamó también bastante la atención. Sabemos que, bueno, la pirámide, la cruz que está en la pirámide fue mucho antes que fuera al panteón. A lo mejor aquí quiero creer que las personas que iniciaron con el lugar de enterramiento, que lo fundaron, quisieron ver como algo sacro, algo religioso, algo que tuviera que ver con la religión católica, y por algo también empiezan como ellos a orientar sus cuerpos o sus tumbas hacia lo que está la cruz católica. Y bueno, sabemos que precisamente cuando se dan los primeros enterramientos, que son dentro de las iglesias, los cuerpos están orientados hacia donde está el altar mayor. Quisiera creer que por eso es que ellos están orientando también hacia la cruz, como esa unión hacia esto religioso. ¿La que sí? Bueno, sabemos que también la primera iglesia que se hace en Mixquiahuala es San Antonio, que es esta que vemos en esta parte. Esta también tiene la misma orientación que tiene la pirámide en el Panteón de Tasguada. Entonces, si hiciéramos traslapar todos estos entierros a este lugar, todos estarían orientados precisamente hacia lo que es la fachada o el altar mayor de este lugar.
como les comentaba, bueno, ya así como para concluir y hacer un resumen de todo, vemos que este panteón es importante porque se unen dos creencias religiosas en un mismo espacio. Por un lado tenemos la parte prehispánica, una pirámide coronada con una cruz religiosa, en donde se realizaban estas ceremonias del fuego nuevo. Por otro lado tenemos nuestra cruz católica sobre una pirámide prehispánica, en donde cada año se está venerando una cruz católica, y a la par, bueno, tenemos todas estas ceremonias funerarias en donde también se están realizando estas dos actividades, tanto unir lo prehispánico con lo moderno, por estas cosas que aún nos falta todavía como ir adentrándonos un poquito más. Sabemos que la destrucción de este monumento aún sigue actualmente, por desgracia. El INA ha tenido que seguir haciendo atenciones a denuncias directas, ya que se están haciendo mausoleos, se está excavando profundamente y están afectando. Ya hace poco tuvimos que ir a suspender esta obra de un particular que en la parte norte de la pirámide fue y quiso hacer ahí su mausoleo y empezó a hacer todas las construcciones, y como era un diputado potentoso de Mixquiahuala, pues no se le pudo hacer como mucho. Otra de las actividades por las que regresamos es que a final de cuentas estamos continuamente monitoreando que el lugar no se siga perdiendo, que la gente no vaya y grafitee, porque también es algo que estamos viendo muy constante, tanto en las tumbas pocas que quedan antiguas como en esta pirámide. Esos son los grafitis, y pues bueno, para continuar preguntando ya a la población, bueno, ¿por qué están haciendo ciertas cosas? Ver si podemos ver estos ritos funerarios que nos están comentando que hacen antes de entrar, cuando entran y al momento de que entierran a los individuos en este lugar. Y bueno, pues sí, hacer un agradecimiento a la sociedad civil de Mixquiahuala, que se ha portado bastante bien con nosotros y nos está apoyando. En las fotos, todas las que vieron, la misma sociedad nos las estuvo facilitando para que las presentáramos. Y bueno, de nuestra parte sería todo, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Ahora hay un lapso, digamos, en el cual ustedes pueden realizar preguntas. ¿Alguien va a pasar? ¿Quién va a pasar el micrófono? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Perdón, ya no me quedó claro en esta última ponencia. Hablaban del tlecuil. Ese es prehispánico y es del tiempo de la construcción de la propia pirámide, pero se habla de un entierro. ¿Fue posterior? ¿Estuvo ahí desde el tiempo antiguo? Es un entierro prehispánico. Efectivamente, bueno, aquí Jorge Acosta le mencionaron de que se estaba destruyendo la estructura piramidal. Él se traslada a Mixquiahuala, de Mixquiahuala a lo que llamamos ahorita actualmente el Panteón de Tasguadá. Y lo que él hace en su primera intervención, pues bueno, esa es una excavación súper rapidísima, donde se dio cuenta que la última etapa constructiva estaba siendo destruida. De hecho, pues ya no se pudo recuperar. El momento en que empieza a quitar ese último momento constructivo es cuando descubre otra construcción mejor conservada, y allí es donde aparece lo que es el tlecuil. Ahora sí podíamos percibir que, por ejemplo, entre lo que es la última etapa y la etapa que acabamos de observar, en donde estaría el tlecuil, se descubre el entierro humano, con una ofrenda cerámica que nosotros identificamos en la fase Azteca 3, y la propuesta, como bien lo acaba de mencionar la arqueóloga de Carlos Hernández, es de que se trata de una ceremonia de fuego nuevo que se conmemoró precisamente en esta estructura, ¿no? Y de hecho la propuesta también de Carlos Hernández es que es 2. Yo creo que aquí lo único que quiero resaltar es la importancia de esta estructura piramidal, porque primero pues es del posclásico tardío, construida por la cultura tepaneca, que está aliada con lo que llamamos la Triple Alianza, en este caso con México, Tenochtitlan y con los Acolhuas. Lo interesante es que Mixquiahuala es la cabecera principal y a los alrededores hay varias construcciones parecidas a estas. En el caso particular de la que estamos viendo nosotros, quienes la controlan, ahora sí físicamente en nuestros días, son los ñaños. Los únicos que se pueden enterrar son los ñaños. Entonces se vuelve interesante cómo hay un pensamiento, bueno, una cosmovisión prehispánica de la perspectiva azteca, por decirlo de esta manera,
pero realmente los pensamientos difieren completamente con el grupo ñañú. Ellos ven una cosa completamente diferente, ¿no? Cuando la arqueóloga comenta de que los entierros están orientados con respecto a, en este caso, a la estructura piramidal, ahí lo que queremos decir es que no es esa tradición cristiana donde la cabeza va hacia los últimos días del fin de la tierra, ¿no? Lo que llamaríamos el apocalipsis, que el sol tiende a salir hacia la parte oriente para ocultar por la parte poniente, por ende los individuos están enterrados, bueno, deberían de estar enterrados de poniente a oriente, ¿no? Aquí ocurre que todos van, las cabezas se van dirigiendo hacia lo que es la estructura piramidal. Entonces hay unos que están oriente-poniente, otros ponientes-oriente, otros que se encuentran de sur a norte y otros de norte a sur, pero todos dirigidos hacia la estructura. Nosotros hemos hecho encuestas y hemos preguntado, bueno, ¿por qué lo hacen? Ni ellos mismos saben por qué lo hacen, pero ya cuando empezamos a analizar su pensamiento desde la perspectiva ñañú, tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, de la luna, que en este caso para ellos la perciben que sale de la parte noroeste y se oculta hacia el sureste, o tiene que ver incluso hasta con Quetzalcóatl, ¿no? que sería la estrella, lo que llamaríamos nosotros la vespertina o la matutina, ¿no? Que es el planeta Venus. Entonces hay un juego bien interesante ahí que incluso nos está llevando a una cuestión de arqueoastronomía. Gracias por la pregunta. En particular, lo que identifico es que allí están las dos variedades del xoloitzcuintle, hay una con pelo y otra sin pelo, y sí aparentan estar bailando. Digamos, más allá de esta representación de estas dos variedades de este perro, señalaría, digamos, que en el contexto de esta cultura, pues es una figuración más y además muy singular en cuanto a la representación vital y muy animada de los animales, y además con precisiones anatómicas que igual van a estar, digamos, regidas bajo los cánones estilísticos, en particular estas piezas que son del estilo Comala, que tienden a la monocromía o al uso de varios tonos, pero en general la apariencia general es de monocromía. Habría que ver, digamos, en cuanto a su ubicación original, que seguramente sería en una tumba de tiro y cámara, y pues asociarlos justamente como acompañantes de los difuntos en el inframundo, en el ámbito de los muertos, ¿no? Gracias. Bueno, en cuestión a lo de si está abierto, sí, o sea, tiene horario como panteón de 9 a 5 de la tarde. Sí puede entrar la gente, el lugar sí es muy seguro, o sea, en cuestión de seguridad, el camino y todo, sí está un poquito complicado, sobre todo ya entrar de lo que es el centro de Mixquiahuala hacia el lugar, sí está un poquito complicado, porque sí las callecitas están muy chistosas, sí se complica un poquito, pero igual y si gustan, los podemos poner de acuerdo, y si alguien quiere ir, o sea, con todo gusto, nosotros estamos en la zona arqueológica de Tula, podemos ir y les damos una visita, igual que vaya alguien, por ejemplo, los del colectivo Mixquiahuala, que son los que se encargan de estar ahí. No hay guías que estén dando la explicación de lo que es la pirámide, o sea, eso sí no existe ahí. Está como visita de panteón normal, pero igual, y si gustan, dejamos nuestros datos al final a quien le interese, y cómo no. Pues. Sí, yo nomás quería comentar, el espacio como tal, como lo comentamos, pues está siendo vigilado por los grupos residentes.
que son personas que también están en contra del sistema político vigente, en este caso contra el propio municipio de Mixquiahuala. Entonces, si llegan más de 20, se espanta la gente, porque lo último que sucedió, una maestra se le ocurrió llevar a sus estudiantes, o sea, estudiantes, niños, y la gente luego se alborotó y se concentraron, que es que para linchar a los que habían llegado porque se estaban llevando las piedras, ¿sí? Cosa que no es un invento, ¿no? Pero sí se alarman cuando, por ejemplo, llegan camiones, porque lo primero que preguntan quiénes son, de dónde vienen, y principalmente si tienen que ver con los que están ahí enterrados o probablemente son familiares de alguno de los que viven allá, porque como no quieren a los de Mixquiahuala, constantemente hay problemas entre Taxguadá con la cabecera municipal. Por eso el comentario que dice el arqueólogo, que si quieren, adelante, lo podemos hacer, avisamos nosotros a la comunidad, vamos con la gente ideal y hasta se vuelve rico, porque no nada más nos llevan a Taxguadá, nos llevan a ver petrograbados y otros lugares que son de interés turístico, ¿no? y culturales principalmente. Buenas tardes. Gracias por sus explicaciones muy interesantes. Yo quisiera saber si en el panteón donde hicieron su estudio tiene algún papel interesante los enterradores. Bueno, es que hay un poco de todo, porque en primera el que está encargado precisamente del panteón pues es pagado por el municipio de Mixquiahuala. Sin embargo, él tiene que acatar las disposiciones que se digan por parte de la comunidad de Taxguadá. Pero también juega un papel importante, porque como bien comentaba el arqueólogo, cuando una persona fallece, a él es al que le dan la orden de abrir la tumba. Y claro, él sabe que se puede meter en un problema si lo hace alrededor de lo que es el panteón, y más si llega a descubrir algún monumento arqueológico, quiero decir una vasija o a lo mejor otros entierros humanos. Cuando esto sucede es cuando él previamente nos notifica que se va a realizar una excavación y nosotros tenemos que ver en dónde podría ser factible, ¿no? Pero ha sucedido, y ahorita también fue mencionado, que también por ahí llegó una persona prepotente y dijo: yo quiero que me entierren aquí en la esquina suroeste de la estructura piramidal, y no le importó afectarla. A final de cuentas, hubo por ahí una manipulación donde querían que el INAH, o sea, la población, ahora sí dice: queremos que el INAH nos apoye, queremos que se suspendan las acciones que están ocurriendo, pero a la vez de manera paralela el municipio nos intercepta y nos engaña y nos dice que si llegamos al panteón nos van a linchar. Díganme si tenemos ganas de ir a poner un sello. Entonces ya cuando nos enteramos que la situación fue manipulada, desafortunadamente ya habíamos perdido el caso. O sea, ¿cuántos casos no perdemos de esta manera, no? Aquí para nosotros es fundamental la presencia del cuidador, y bueno, a lo mejor me salió un poquito de la pregunta, pero sí juega un papel también importante, porque él es como un aullador. Esto de aullador es que él se cree como ¿cómo diríamos? Como si tuviera un animal, según una especie como de una especie de chamán, que él tiene un animal que es una especie como de coyote, y cuando una persona fallece y va a ser enterrada, tiene que estar aullando por lo menos 12 horas continuas. Entonces, él lo vimos en una ocasión, y eso de estarlo aguantando 12 horas, pues la verdad, ahí nos vemos, ¿no? Pero son costumbres que ellos tienen, y no por lógica no aparece en la cosmovisión prehispánica, ya son cuestiones que ellos mismos, pues bueno, yo hasta pienso que las están inventando, ¿no? Pero se han convertido también de forma tradicional. O sea, de pronto empezamos a ver que en la misma comunidad pues ya hay aviadores por todos lados, ¿no? Pero de hecho hay un detalle también, uno de los enterradores son dos. Uno es el que está en la parte derecha a la abajo, él es uno. De hecho, él nos platicaba ese día, y lo grabamos, lástima que no trajimos que él de ahí sale para cuando hacen precisamente la ceremonia del Fuego Nuevo el día 12 de febrero, en uno de los cerros de alrededor, sale haciendo un canto muy particular. Ese día no lo cantó, nos dice que no se debe de cantar fuera de ese tiempo ni fuera de un lugar sagrado, y tiene que ir en procesión y todos van detrás de él. Por eso esa idea de que él comentaba, es que yo soy un chamán, tengo que cuidar precisamente nuestros restos de nuestros antepasados, para que no nos vaya a ir a nosotros mal. Y sí, se nos puso y nos cantó, lo pudimos grabar, así por desgracia no lo traje para la otra, prometemos traerlo. Yo quisiera, bueno, es como un experimento. ¿Cuántos de ustedes conocen lo de las lenguas? O sea, en el evangelismo está el Pentecostés. ¿Sí saben de las lenguas? ¿Alguien de aquí sabe? Por ejemplo, bueno, ya veo que hay algunos que me están señalando, ok, es exactamente lo mismo.
O sea, esta persona comienza a hablar en lenguas, pero a través de canto, y es a través de la garganta. Y solamente se puede, bueno, lo que está diciendo no lo va a poder volver a decir porque son cosas completamente diferentes, ¿no? Y eso que implica que, bueno, así como él está cantando a través de lengua, existe también alguien que lo está traduciendo. Entonces se vuelve interesante esto. Gracias. Buenas tardes, felicidades, muy interesante. Dices que en el panteón hay dos maneras de enterrar el prehispánico, hay tumbas prehispánicas y tumbas católicas. Actualmente el servicio funerario, ¿qué tanto por ciento utilizan en un servicio funerario el catolicismo y lo prehispánico? Es que es muy interesante, o sea, como entierros como tal, bueno, tenemos el de la pirámide, prehispánico, pero ya en lo otro, ellos empiezan a hacer como esta unión entre sus creencias prehispánicas. Me platicaban precisamente cuando hicimos uno de los recorridos, esta idea de cómo lo sacan desde la casa. Ahí sí funerarias no existen en Mixquiahuala, eso sí, no, es algo que no tienen. Desde cómo lo sacan en la casa, qué elementos debe de tener. Esto me dijo, es que nos gustaría que nos acompañaran algún día si alguien se muere, a que nos acompañaran de cómo tratan el cuerpo como tal, lo tienen velando ahí un día, y el salir, a mí se me hizo interesante esto de que si llegan a una esquina en donde convergen dos calles, tienen que pararse a la mitad, levantar 3 veces al difunto y continuar. Si toca otra calle, hacen exactamente lo mismo hasta que llegar al panteón. Posteriormente es esta idea de darle la vuelta al panteón, 13 vueltas y sus 13 ofrendas. Yo les decía, bueno, me gustaría saber qué tipo de ofrendas llevan. No me quiso decir, pues espérense a que se muera alguien, entonces venimos. Lo único que se une, a lo mejor lo católico, es la ida a misa, que sí llevan el cuerpo a la iglesia, se da la bendición al cuerpo y ya van al enterramiento. Entonces, esas dos uniones, y posteriormente, bueno, el levantacruz, que también es como una ceremonia bastante interesante de 9 días, en donde sí se rezan por un lado las rezos propios de los difuntos, pero también están como estas ofrendas que le están llevando los padrinos, que tienen que ser niños para estar haciendo más corta la cruz, poderla levantar, y posteriormente hacen nuevamente el mismo ritual funerario de que llevan como si fuera el muerto, llevan su cajita con las cenizas a hacer nuevamente ese recorrido hasta el panteón. Yo creo que algo también importante es que es una fiesta, son 9 días de fiesta, o sea, no, la gente no llora, se concentra, incluso parece mentira, uno está hasta investigando quién se murió, porque permiten que la población se concentre, o sea, este grupo del cual estamos hablando, ¿no? Porque ahí va a fluir pues la comida principalmente, ¿no? Y es una comida en abundancia, y tratar de recordar ahora sí a su difunto, pero desde una perspectiva donde la risa es lo que más va a perdurar, más que estar llorando por él, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy interesante. Sí, una fiesta. Sí, buenos días. Yo tengo varias preguntas. La primera es, se mencionaron que había tumbas del siglo XVIII. ¿Tienen la fecha en la tumba o es tradición oral? Yo comentaba de que es por tradición oral que nos han dicho. Son las más antiguas. De hecho, en la entrada del panteón, en lo que yo les enseñaba, tenía la fecha de 1701. Y en la cruz, en la parte de abajo, también es la misma fecha que tienen. Entonces, nos estaban ellos diciendo que esas eran las más antiguas, son del 18. O sea, es lo que yo les decía, bueno, creyendo en ellos probablemente, pero en sí ese es el problema que nos enfrentamos. No tiene ningún dato, no dice quién está enterrado ahí. También igual por tradición oral ellos nos dicen que son ingleses, lo cual, bueno, en Hidalgo pues sí es como muy común de que los ingleses sí llegaron y hay tumbas bastante antiguas, pero es todo lo que tenemos. Todavía nos falta como investigar más. Acabo de encontrar algunos documentos precisamente de la iglesia de San Antonio, entonces me falta revisar como esa parte, a ver si puedo encontrar algo por ahí, pero sí nos estamos enfrentando a esa problemática. Y mi otra pregunta es si se puede ver una continuidad del siglo XIX y XX y XXI.
No, o sea, hay una ruptura muy grande en cuanto a estas del siglo XVIII, porque ya las más antiguas, de las modernas, la tenemos precisamente cuando entra Jorge Acosta, en 1946, 42, son las que tenemos. Entonces sí vemos una ruptura muy drástica, pero lo que nos comentan ellos, que precisamente con esta destrucción que hubo del panteón, que hubo muchas tumbas que se destruyeron. Entonces, por ahí yo creo que sí se fueron varias. De hecho, yo en los recorridos que he hecho sí he encontrado piedras que formaban parte de las lápidas, pero no tienen ya no tienen dato, y están ahí en una parte que tienen como basurero, en donde juntan todas las lápidas cuando ya las van a cambiar, ahí las están echando. Entonces hay una constante reutilización de este espacio, tanto para enterrar como del espacio en general. Muchas gracias. Buenas tardes. Mencionaron lo de las capillas de humillamiento. ¿Estas las tienen de humillación? ¿Estas las tienen todas las tumbas? ¿Son tumbas efectivamente? No, son oratorios o capillas, como lo acabas de mencionar. La particularidad que tiene precisamente el Ñañú, uno de las características para poder identificar, pues es este tipo de construcción, que la mayoría pues empiezan en el parte del 16, después como que hubo una especie de apagón, o sea, ya no fueron tan trascendentales, y después en el 17, 18 casi todos querían tener su propio oratorio, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Alfarfayuca, por ejemplo, Chapantongo, en Huichapan, en Tecozauhtla, etcétera, y también en este caso en Chicuautla y parte de Mixquiahuala también existen este tipo de capillas. Cuando comentaba la arqueóloga de que tienen esa apariencia de bóveda de las capillas, más bien es una cuestión de analogía, ¿no? Y la idea esta de que pueden ser tumbas probablemente inglesas, bueno, primero por el comentario que nos dieron a nosotros por tradición oral, y segundo por comparación, porque en el panteón inglés de Pachuca tenemos tumbas más o menos similares, y para no ir tan lejos, en el caso de Tula, en el panteón de Nanza, también tenemos algo más o menos similar, y están fechadas como por 1750 aproximadamente. ¿Y como cuántas son? El caso de oratorios, sí. No te sabría decir, porque por ejemplo en Pino Suárez rebasamos las 200, yo creo, o sea, nada más en lo que es el centro, como bien dice la arqueóloga, por ejemplo, dentro de el área religiosa tenemos por lo menos unas 5 o 6, pero luego te sales sobre la calle principal, han de ser como unas 6 en cada esquina, y después cada, ¿qué serán? Parcela tiene su propia capilla. Incluso actualmente ya son hasta multifuncionales, ¿no? Porque no solamente las utilizan para graneros o meter animales, sino que incluso algunas ya son como también unidades habitacionales. Entonces, decirte un número, pues la verdad, yo creo que eso es para un trabajo muy especial, porque incluso voy a mencionar a Fernando López, Patricia Fournier, son quienes más han trabajado los oratorios, ¿no? Y no han terminado pues esta investigación porque es demasiado amplia. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por sus aportaciones, y precisamente era en relación a las capillas lo que yo también les quería preguntar. Pasaron unas fotos y se ven que son hechas como de barro, ¿sí? Y en ellas entonces puede ingresar la gente y ahora ya tiene pues otros usos. Mi duda era si ahí también enterraban a las personas o solamente entraban a hacer oración. Desde mi perspectiva, y bueno, por lo que conocemos, pues son lugares de oración para ofrendar, por ejemplo, algo, ¿no? Y también tienen que ver con la orientación, porque algunas están al poniente o al oriente. Se decían que eran como capillas de humilladero o incluso también para que el sacerdote se trasladara a la tierra y ahí pudiera hacer una ceremonia, ¿no? Pero yo, para mí, bueno, desde mi perspectiva, ahora sí como antropólogo, lo que yo percibo es como, ¿cómo explicárselos? Tiene que ver con construcciones para exaltar el poder que tengo yo. Y no desde la perspectiva económica, social o política, sino desde la parte religiosa, de que el sacerdote viene a mi tierra a hacer una ceremonia muy, muy especial. Lo interesante para mí es que las construcciones de estos ñaños, pues la verdad son muy, muy pobres, muy raquíticas, muy tradicionales en cuanto al uso de la materia de construcción, pero las capillas hay unas que están de lujo, o sea, están con pinturas estucadas, policromía, etcétera, ¿no? Entonces ahí se nota, como bien comentaban los compañeros, pues un gasto de energía, ¿no? En cuanto a lo que es la construcción, y presumir que mi capilla está mejor que la de mi compadre.
Al menos es lo que yo percibo, ¿no? ¿El nombre es Capilla Humilladero? Tiene varios nombres, puede ser esta o puede ser oratorios, que es el término que generalmente utilizamos, o capillas de indio también. Y este tipo de capillas, como comentaba, es un elemento identitario del grupo Otomí Ñañú, del estado de Hidalgo, parte de Querétaro, y también lo presentan los mazahuas en el Valle de Toluca. Si nos salimos de estos lugares, ya las capillas desaparecen. Gracias. Ahora para la doctora Verónica, una pregunta. Acerca de Ixtlán del Río, tuve la oportunidad ya de visitarlo, pero los arqueólogos que están ahí a cargo, o no sé, personas de Lina, no tienen ninguna documentación acerca de la fecha en la que se desarrolló esta zona, ni tampoco qué pueblo la habitó. ¿Usted tiene algún antecedente que nos pudiera compartir? Mira, en el sitio de Ixtlán del Río, la arquitectura que se encuentra pues, sobre la superficie es de una temporalidad posterior a la cultura que hablé, es de la cultura Aztatlán, es básicamente del 900, 1200 después de Cristo. Estas son las estructuras que están allí, pero el sitio sin duda tuvo una ocupación previa y muy importante por parte de la cultura de las tumbas de Tiro. Es una zona en donde abundan justamente este tipo de recintos arquitectónicos, justamente le da el nombre a uno de los estilos pues más notables, por ejemplo los que les presentaba las maquetas, la mayoría están hechas en esta modalidad denominada Ixtlán del Río. Entonces, en principio tuvo una ocupación y un lugar muy, muy importante en el marco de la cultura de tumbas de Tiro, que va del 300 antes de Cristo, 600 después de Cristo, es preclásico tardío, clásico temprano, y lo que se ve pues ya es una ocupación posterior, ¿no? En cuanto al sitio que es, digamos, visitable. Gracias. Gracias. Serían nahuas en principio para los más tardíos, o yutoaztecas, los más tardíos, y también en cuanto a quienes eran pues, los portadores de la cultura de tumbas de Tiro, los estudios de glotocronología igual señala que seguramente serían de la familia yutoazteca, y además como múltiples idiomas los que se estarían, digamos, hablando por parte de los grupos que conformaron esta cultura. Es como una explicación para entender como la diversidad estilística, etcétera. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a hacer un breve receso y después continuamos con la segunda mesa.